iglesia, ¿cómo estamos? Aleluya. Yo creo que toda la iglesia estamos en victoria, ¿verdad? Estamos contentos con lo que Dios está haciendo en Casa de Rey Estados Unidos y Casa de Rey Honduras, ¿verdad? Donde estamos viviendo un tiempo de presencia, un tiempo de gloria, un tiempo de visitación del Espíritu Santo, donde hemos entendido que el Espíritu Santo llegó para quedarse, para hacer su morada, tanto en Estados Unidos como en Honduras. Amén. Aleluya. Así de que el día jueves fue la gloria de Dios llenó Miércoles. el día miércoles, la gloria del Señor llenó la casa, fue una presencia sobrenatural, ¿verdad? Aún los que estaban en las sillas sin necesidad que nadie les ministrara, estaban quebrantados, estaban llenos de la presencia de Dios. Creíamos, ¿verdad?, de que el bautismo iba a ser como en otras ocasiones, pero decidió el Espíritu Santo llenarlos, amén. Ellos decidieron ir a las aguas, pero el Espíritu Santo decidió bautizarlos él mismo, ¿verdad? Y ha sido eso para nosotros como pastores es una bendición muy grande en que vimos palpable cómo el Espíritu de Dios marcó, selló, separó, aleluya, para capacitar y enviar un pueblo, ¿verdad? A salir afuera, a salir a las calles, a ganarse más almas para Cristo. Así que el día miércoles fue una gloria sobrenatural. Pensábamos que 8 personas se iban a bautizar, pero bajo esa presencia, bajo esa gloria, aún los niños de 8, 9 años decían, yo quiero bautizarme porque si Jesús lo hizo, yo también lo quiero hacer. Amén. Y bueno, Dios tocó, Dios bautizó, Dios ministró, Dios fortaleció, Dios capacitó, Dios llenó, aleluya, a los hijos de Casa de Rey Honduras. Y el día de anoche también fue algo tremendo y poderoso, como en la capacitación de líderes y servidores pudimos sentir la presencia de Dios, pudimos oír al Espíritu Santo hablarnos y capacitarnos. Amén. Han sido 2 cultos gloriosos, ¿verdad? Llevamos un tiempo donde la presencia de Dios nos ha visitado, ha estado ahí con nosotros para respaldarnos, y yo sé que si este es el comienzo, lo que viene es gloria, porque yo he entendido que la gloria postrera de tu casa, iglesia, hijos, será mayor que la primera. Amén. Tu Amén. casa será llena de la gloria de Dios, y donde está la gloria de Dios, lo sobrenatural, aleluya, se manifiesta y los cielos se abren a tu favor. El hambre de Dios, el hambre por la palabra, por la presencia. Ayer una persona decía, pastor, vamos a hacer huelga en la iglesia porque queremos que los servicios duren más tiempo. Y yo creo lo que un hombre de Dios dijo una vez. Dijo, cuando un avivamiento se está desatando hay una señal, y es el hambre por Dios, el hambre por la palabra. Algunas personas hoy decidieron no llegar a Casa del Rey porque dijeron, los pastores van a transmitir por ahí, por la televisión. Es que todavía no conocen la revelación de quién es el Espíritu Santo. El pastor nuestro no somos nosotros, es el Espíritu Santo que está allí ahora mismo con ustedes y que los va a ministrar, y que la gloria de Dios va a descender hoy en Casa del Rey. Estamos viendo el hambre de Dios, y yo le doy gloria a Dios porque hay hambre de Dios también en Thomasville, hay hambre de Dios en Carolina del Norte, hay hambre de Dios en México, hay hambre de Dios en El Salvador, hay hambre de Dios en Colombia. Estoy viendo noticias extraordinarias y yo creo que se aproxima la venida de Cristo, porque cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dile que está a tu lado, algo está aconteciendo. Vamos, dígaselo. Algo ya está aconteciendo. Y la pregunta que yo tengo hoy para ustedes es, ¿cuál es tu Dios? Una vez más lo voy a repetir, ¿cuál es tu Dios? Y mientras yo ministro, yo le voy a pedir que usted se aguante las ganas de levantarse, se aguante las ganas de estar yendo al baño, y que con hambre de Dios reciba la palabra que hoy Dios tiene para usted. Yo sé que cualquier segundo, en cualquier momento,
Dios va a impartir algo a su corazón, lo va a transformar, lo va a renovar y no va a salir como entró, va a salir renovado y transformado. Amén. Mira el que está a tu lado y dile, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo he escuchado a algunas personas decir que el Dios del Antiguo Testamento parece ser diferente al del Nuevo Testamento. Yo no sé cuántos han escuchado eso. Levante su mano si alguno ha escuchado eso alguna vez, ¿verdad? Algunos dicen, pareciera que no es el mismo Dios, pareciera que no es la misma persona. Me están predicando un Dios diferente del Antiguo Testamento. Mas la Biblia dice en Hebreos 13:8, y la Biblia no se equivoca ni se contradice. La Biblia dice, Jesucristo, o sea, Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Alguien puede aplaudir esa palabra? Dice, es el mismo. Entonces, pastor, ¿por qué parece que hay alguna diferencia entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento? Yo quiero que pongas atención porque voy a tratar de ser lo más preciso. Yo creo que la pastora tiene una palabra para algunos de ustedes, quiere ministrarlo, quiere transformarlo, pero la palabra más importante y esencial es este fundamento. Hoy yo quiero que vayas contestándote la pregunta, ¿cuál es tu Dios? Y vuelvo y pregunto, ¿por qué parece que hay alguna diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? Y esta aparente diferencia no radica en la persona de Dios. Lo voy a repetir. Esta diferencia no radica en la persona de Dios, sino en la interpretación de los antiguos, la revelación que los antiguos tuvieron acerca de Dios. Y no estoy hablando de tu abuelo ni de tu tatarabuelo. Estoy hablando de los profetas. Estoy hablando de los reyes. Estoy hablando de aquellos que en el Antiguo Testamento escucharon a Dios. Y de eso yo no tengo duda. Pero interpretaron a ese Dios y tuvieron una revelación hasta donde les alcanzó el entendimiento. Quiere decir que aunque tú escuches a Dios, no necesariamente lo interpretas a la plenitud de ese Dios. En otras palabras, es por eso que Jesús en un momento comienza a venir a esta tierra para revelar una sola cosa, revelar al Dios verdadero, revelar a una plenitud y a un Dios que no todo el mundo conocía. Y cuando digo un Dios que no conocían, no estoy hablando de un Dios diferente, estoy hablando del mismo Dios, pero de una revelación desconocida. Y yo quiero que hoy tú salgas de aquí con ese mismo Dios que tú conociste, pero con una mayor revelación, y que puedas entender que ese Dios es mucho más de lo que aquellos profetas pudieron declarar. Y yo sé que a algunos hoy se les va a romper alguna estructura religiosa de sus mentes, pero es necesario para el crecimiento. Este es un tema y una palabra que Dios ha estado ministrando a mi vida en los pasados meses, y yo quiero ministrarla a ti porque ha cambiado mi vida y estoy seguro que va a cambiar la vida de alguien. Si alguien cree eso, diga amén fuertemente. Quiere decir que no todos los que creen en Dios conocen al mismo Dios. Lo voy a repetir, no todos los que creen en Dios conocen al mismo Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo vino a enseñarnos la revelación completa, porque todo lo que vivieron en el Antiguo Testamento fue una sombra de una revelación completa que trajo Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, dice Jesucristo, oíste que fue dicho. Dile que está a tu lado, tú oíste que fue dicho. Vamos, díselo. Tú oíste que fue dicho. Parece que Jesús iba a traer algo diferente, ¿verdad que sí? No, no era un Dios diferente, era un Dios que la gente no conocía. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, en otras palabras, yo les voy a mostrar un Dios que ustedes no conocen. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ajá. Y me encanta el silencio de la iglesia.
Continúo y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Es el mismo Dios, pero le estoy mostrando un Dios que todavía no conocen. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, en otras palabras, cualquiera que por cualquier cosa se canse de la mujer que está a su lado. Mira, cualquiera que la repudie puede repudiarla, puede cansarse de ella. Eso fue lo que fue dicho. Pero Jesús dice, pero yo digo que el que se canse de su mujer, a menos que no sea por causa de una fornicación, que en el texto completo es un adulterio, a menos que no sea por un adulterio, cometen adulterio si se casan con la que la fue repudiada. Voy a repetirlo de nuevo, cometen adulterio si se casan con la repudiada. Jesucristo estaba poniendo no las cosas más fáciles, no las cosas más difíciles, perdón, sino más fáciles, porque Jesucristo estaba abundando en la raíz del corazón. Jesucristo estaba diciendo, ustedes vivieron por lo exterior, pero ahora yo voy a transformar lo interior. Ustedes vivieron de las cosas que se veían, pero ahora yo voy a atacar las cosas que no se ven para que no se manifiesten afuera. Habiste oído que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento, pero yo digo, no juréis por ninguna cosa. Y así constantemente Jesucristo comenzó a decir, oíste que fue dicho. Y esta es la palabra que yo tengo para ti. Tú oíste de un Dios, pero Dios te dice hoy, pero yo digo que hay un Dios mucho más grande del que has conocido. Hay un Dios mucho más amoroso del que te predicaron. Hay un Dios mucho más fuerte del que habías escuchado. Yo digo, dice Jesús, y te daré 5 ejemplos rapidito de la Biblia. El Dios que conoció Caín no fue el mismo Dios que conoció a Abel. Voy a repetirlo. El Dios que conoció Caín no fue el mismo Dios que conoció a Abel. Por eso es que Abel pudo dar una ofrenda mejor que la que dio Caín. Y yo quiero decirte que porque no hay manera de honrar a Dios si no es conociendo a ese Dios que estás honrando. ¿Por qué no era el mismo Dios? Porque Caín no conoció el Dios de Abel, porque Abel conoció un Dios que merecía una mejor ofrenda. Abel conoció a un Dios que merecía una mejor alabanza. Por eso es que algunos van a alabar más extrovertidos y hay otros van a ser un poco más pasivos. Es que hay otros que han conocido a un Dios que merece una mejor alabanza. Si tú conoces a ese Dios, diga gloria a Dios. Si aún no honras a Dios como se merece, te hace falta conocerlo un poco más. Segundo ejemplo, el Dios de Moisés no fue el mismo Dios que conoció Josué. Repito, el Dios de Moisés no fue el mismo Dios que conoció Josué. Moisés conoció a un Dios que se enoja y que hace abrir la tierra para matar a los idólatras y rebeldes. Pero Josué conoció a un Dios que provee y te hace, y te hace conquistar la tierra prometida. Era el mismo Dios, claro que era el mismo Dios, pero Josué conoció a un Dios de conquista, mientras Moisés había conocido a un Dios que solo provee en el desierto. Y yo te pregunto, ¿qué Dios has conocido? Porque algunos de nosotros testificamos cómo Dios nos provee en medio del desierto, pero Dios dice, no solo quiero que conozcas al Dios de Moisés, quiero que vayas más allá y conozcas al Dios de Josué, al Dios que no anda pidiendo y rogando en un desierto, sino que tumba las murallas y conquista lo que le pertenece. El Dios de Elías no fue el mismo Dios que conoció a Eliseo. Elías conoció a un Dios que te usa para descender fuego, del cielo.
y al otro día tienes que correr y esconderte porque te están buscando para matarte. Pero el Dios de Eliseo fue diferente. Eliseo conoció a un Dios y ese Dios tiene poder para protegerte de la muerte. Por eso en un momento dado, cuando tenía a los enemigos delante de él, Eliseo no hizo lo que hizo Elías. Elías corrió a esconderse por una mujer. Eliseo se paró delante de todo el ejército y dijo: más son los que están con nosotros. My God, alguien tiene que alabar a Dios, que los que están con ellos, porque yo conozco un Dios que me protege. Por eso él le dijo al criado, al que estaba a su lado: Señor, abre los ojos de este para que vea que más grande es el ejército que está con nosotros. Yo sé que algunos de ustedes han corrido de miedo, se han escondido del miedo y aún han tenido miedo de morir. Hay personas que le han dado diagnóstico de enfermedad y tienen miedo de morir. Y yo vengo a decirte a ti: el Dios de Eliseo quiere revelarte. El Dios que dice: son más los que están contigo que los que están en tu contra. Ejemplo número 4. El Dios de Adán no fue el mismo Dios de Jesús. Dile que está a tu lado: el Dios de Adán no fue el mismo Dios de Jesús. Adán nació sin pecado, vivió en lo sobrenatural, hablaba con el Creador todo el tiempo, pero nunca lo conoció suficiente. Por eso accedió a comer del fruto, queriendo ser lo que ya él era. Lo voy a repetir: Adán pecó porque quería ser lo que ya él era. Y algunos de ustedes le están pidiendo a Dios que él haga contigo lo que ya él hizo contigo. Y él quiere que conozca al Dios de Jesús. El Jesús que se atrevió a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Satanás, a mí no me venga con ofertas baratas, porque yo no puedo pedir lo que ya yo soy. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Adán no conoció al Dios de Jesús. El Dios de Jesús lo llevó a vencer toda tentación y lo hizo diferente. Cuando yo veo cristianos que están pidiéndole a Dios que le dé unción y ya Él le dio la unción. Veo cristianos que le están pidiendo a Dios: Señor, úsame, dame tu Espíritu Santo, y ya Él te dio el Espíritu Santo. Hay personas que le están pidiendo a Dios: bendíceme, y ya Él te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Parecieras que estás con el Dios de Adán, pero hoy vas a transicionar al Dios de Jesús, al Dios que te dice quién eres y al Dios que te dice lo que ya Él te ha entregado. Alguien levante su mano y diga: yo quiero conocer el Dios de Jesús. Aleluya. Romanos 5:19 dice la Biblia: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está diciendo: uno que conoció a un Dios diferente pecó y muchos pecaron después de él, pero hubo otro que conoció una revelación que otros no habían conocido y manifestó un Dios que otros no habían manifestado. Por eso es que cuando Jesús caminaba en la tierra, los fariseos decían: este es Belcebú, el que echa fuera a los demonios. Y Jesús dijo: esta gente es media bruta, porque un demonio no va a echar fuera un demonio. Un ejército no se va contra su propio ejército. Ellos no entendían porque nunca habían visto tal manifestación. Ellos habían leído de ese Dios, pero lamentablemente no conocían al Dios que Jesús estaba revelando. Y yo profetizo sobre tu vida. Levanta tu mano allí donde está. Profetizo que saldrás hoy revelando al Dios todopoderoso, el que dice: para mí nada es imposible. Aleluya. 5 y último ejemplo: el Dios de la multitud no fue el mismo Dios de los discípulos. Alguien lo diga: el Dios de la multitud no fue el mismo Dios de los discípulos. ¿Te acuerdas cuando Jesús en Mateo 16 le pregunta a los muchachos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando algunos dijeron: unos
dicen que tú eres Juan el Bautista. Y si eres un simple profeta, te voy a honrar como un profeta. Otros dicen que eres Elías. ¡Wow! Otros dicen que eres Jeremías. ¿Viste? Que la revelación no le daba más allá que un profeta, porque lo único que mencionan es profetas. Profeta Juan, el más grande, profeta Elías, profeta Jeremías. Otros dicen alguno de otros profetas, pero la mente no le daba más allá. Hay personas que no van a ver la gloria de Dios hasta que conozcan al Dios que le están sirviendo. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu Dios? ¿Es el Dios que te dijo la religión o es el Dios que estás tratando de conocer cada día más? Porque algunos se establecieron en la religión pentecostal, bautista, presbiteriana, wesleyano, y de ahí no han podido salir. Por eso es que todavía hay cosas que no se han manifestado, pero hoy se van a manifestar, porque hoy Dios te transiciona a una mayor revelación del Dios a quien tú le sirves, el Dios de gracia, de poder, el Dios que abre los cielos para dar abundancia. Y esta abundancia yo quiero desatarla sobre alguien en este día. Yo creo en un Dios de abundancia. Algunos todavía creen en un Dios de pobreza. Yo creo en un Dios de abundancia. Y hay alguien que Dios me dijo, dile que le voy a dar abundancia y que no se olvide de mí, porque si no se olvida de mí, la abundancia se convertirá en sobreabundancia. Jesús les dijo, oye, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Sabes por qué Jesús les preguntó, qué dice la gente que yo soy? Porque yo no puedo hacer más allá de lo que tú creas. Y Dios te dice hoy, no puedo hacer más allá de lo que tú creas. Ya deja de conformarte con esas prédicas baratas que lo único que hacen es alimentar tu ego, que lo único que hacen es alimentar tus emociones. Hay gente que solo llora en la presencia de Dios cuando están tristes, todavía no saben llorar de alegría. Hay gente que canta a Dios solamente cuando están en aflicciones, cuando están pasando por un desierto, todavía no saben cantar de alegría, de gozo y de victoria. Y hoy Dios te dice, vamos a cambiar esa mentalidad. Hoy vas a conocer a un Dios que no habías conocido. Jesús pregunta, ¿qué dicen quién yo soy? Y yo pregunto a algunos de los que están aquí hoy, ¿qué dicen ustedes de Dios? ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Cuál es tu Dios? Y dice la Biblia en el verso 15 de Mateo, capítulo 16, ¿y ustedes quién dicen que soy? Preguntó Jesús, y se levantó Pedro. Pedro, que no era muy estudiado, Pedro que no era el mejor que leía, Pedro que no era la persona más paciente de los discípulos, pero era aquel que había conocido a un Dios que parece que los demás discípulos no habían conocido. Qué interesante, porque todos andaban juntos, pero no todos conocían al mismo Dios. Lo voy a repetir, en casa del rey lamentablemente no todos conocen al mismo Dios. Por eso es que algunos critican y otros celebran. Por eso es que algunos diezman y ofrendan y otros lo siguen pensando. Por eso es que algunos están viendo los milagros y los testifican, y hay otros que dicen Dios no hace milagros. Hello. Por eso es que, ¿y por qué si estamos en el mismo lugar? Estamos recibiendo la misma palabra, tenemos al mismo Jesús. No, baby, es el mismo Dios, pero no conocemos al mismo Dios. Y Jesús preguntó y se levantó Pedro a decir, óyeme, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Oh my God, Pedro ya tenía la salvación con él. Pedro dijo, para mí tú no eres cualquier profeta. Pedro estaba diciendo, para mí tú no eres cualquier hombre de Dios, tú eres el Dios viviente. Para mí tú no solamente eres una palabra, para mí tú eres la palabra viva encarnada. Para mí tú no solamente eres un predicador, para mí eres el Dios que inventó el evangelio. Para mí tú eres más que cualquier otra persona. Y Dios le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es que si no tienes comunión con este Dios,
te vas a quedar con el Dios del domingo pasado hasta que venga el próximo domingo. ¿Qué problema? Perdiste el lunes para seguir conociéndolo. Perdiste el martes para seguir revelando. Perdiste el miércoles para seguir profundizando. Faltaste a la escuela del Espíritu y te seguiste con los mismos pensamientos del liderazgo de la iglesia antepasada, de la religión antepasada. Pero hoy Dios te está retando y te está diciendo: baby, necesitas conocer un Dios que no has conocido. Necesitas avanzar donde no habías avanzado. Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Esta es la pregunta que Dios te digo hoy: ¿el Dios de Abel o el Dios de Caín? ¿Cuál es tu Dios? ¿El Dios de Moisés o el Dios de Josué? ¿Cuál es tu Dios? ¿El Dios de Elías o el Dios de Eliseo? ¿Cuál es tu Dios? ¿El Dios de Adán o el Dios de Jesús? ¿Cuál es tu Dios? ¿El Dios de la multitud que veía los milagros, que aplaudía los milagros, pero que no podían hacer milagros? Eso eran los de la multitud, que veían cómo otros prosperaban y sean bendecidos, pero ellos no eran bendecidos. Ese es el Dios de la multitud. ¿Qué tú quieres ser? ¿El Dios de la multitud o el Dios de los discípulos? Tú quieres ser el Dios de la multitud. El Dios de la multitud es aquellos que se sentaban un domingo a escuchar una linda palabra, pero el Dios de los discípulos eran aquellos que decían: heme aquí, yo quiero poner las manos en el arado, heme aquí, yo quiero profundizar más en la gloria, heme aquí, yo quiero ver a este Dios cara a cara, heme aquí. Y hoy Dios te dice: el Dios de la provisión, ¿o quieres conocer al Dios de la multiplicación? Porque puedes vivir una vida entera testificando de que Dios te proveyó cuando no tenías comida, o puedes cambiar tu testimonio y decir: Dios me proveyó para alimentar a miles. ¿Qué quieres testificar? Del Dios que te sostiene en los desiertos, que Dios te sostuvo en la enfermedad y te dio fuerza, que Dios te sostuvo en el divorcio, que Dios te sostuvo cuando te criticaron, que Dios te... ¿Quieres ese Dios? ¿O quieres pasar al Dios que te entrega la tierra prometida? ¿Qué quieres testificar? ¿Que Dios brotó agua en el desierto? ¿O quieres testificar de que entraste a Jericó, acabaste con los gigantes y te quedaste con la riqueza? ¿Qué quieres testificar? ¿Qué Dios quieres predicar? ¿Qué Dios quiere mostrarle a tus hijos? Porque si tú me muestras al Dios de Moisés, yo me voy a aburrir. Porque el Dios de Moisés estuvo bueno en el pasado, pero no me sirve en el presente. El Dios de los antiguos fueron buenos en los antiguos. Pastor, ellos tuvieron una revelación mala. No, esa revelación fue buena para sus tiempos. Así es. Lo que te enseñó tu abuelo fue buenísimo, pero para el tiempo de tu abuelo, ya no estamos en el tiempo de tu abuelo, baby. Estamos en el tiempo de la venida de Jesucristo, que en cualquier momento viene, y la gente llorando en un desierto no predica la palabra. Están más enfocados en sus problemas personales que en los problemas de la humanidad. Queremos a un Dios de conquista. Queremos a un Dios que nos entregue la tierra prometida. Queremos a un Dios que avive a Thomasville, a Durham, que avive a High Point, a Greensboro, que avive a Carolina del Norte, que avive a La Ceiba, que avive a Honduras, que avive las naciones. El Dios que te busca en la soledad, ¿ese es el Dios que tú quieres? ¿El Dios que te busca? ¿O quieres pasar al Dios que no puedes dejar de buscar? ¿Qué Dios vas a tener en tu vida? El Dios que tiene que mandar un profeta para que vuelvas a creer el bendito llamado que te dieron hace años. No, baby, ya, deja ese Dios. Vete a un poco más allá, porque Él es más grande. Él es más poderoso. ¿Qué quieres? ¿Quieres al Dios que castiga por los errores? Y cuando se te explota la llanta del carro, dice: ay, ese Dios que me está castigando. Y si no le echas la culpa a Dios, te la echas al diablo.
¿No será que vives en una miseria y no tienes para cambiar las llantas? Y si conocieras a otro Dios, la cosa fuera diferente. Hello. ¿Qué Dios quieres? ¿El Dios que castiga por los errores o el Dios que perdona todos los pecados? Porque déjame decirle, iglesia, que el Dios que tú tengas es el Dios que tú vas a predicar. Por eso andas por ahí diciéndole a la gente, es un castigo de Dios, tienes que ir a la iglesia. Y te llevan la gente a la iglesia con manipulaciones. Y con las mismas manipulaciones lo quieres mantener. Y eso no funciona. El avivamiento no es con manipulaciones. El avivamiento es con poder de Dios. Dile a la gente que no importa su pecado, que no importa que tanto hayan caído, ya tú no conoces al Dios que castiga. Tú conoces al Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que ese Dios que castiga y que ese Dios de juicio, déjalo para el juicio venidero. Baby, estamos en el tiempo de la gracia. Escucha el nuevo Dios que no has conocido. El Dios que dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Ese es el Dios que te vas a llevar hoy. ¿Qué Dios quieres conocer? El Dios que te pone límites porque todavía no estás capacitado para administrar finanzas. Y todavía le sigues orando, Señor, no me des mucho porque me pierdo. Ese es el Dios tuyo, que no te puede dar mucho porque te pierdes. Por favor, vamos a buscar un Dios mayor, el Dios que te va a dar abundancia y sobreabundancia. Tanta abundancia que te la voy a declarar con el hijo pródigo, que aunque gastó su herencia, todavía había más herencia en la casa esperándolo, baby. Que vistió mejor después de haber regresado que antes de haberse ido. Este es el Dios de abundancia. Este es el Dios que mata el mejor becerro para disfrutar contigo. Jesús, el Dios de abundancia es para ti. Yo creo que Jesús es el que tiene la gorra roja, ¿verdad que sí? Es que Jesús tiene un flow. Abundancia sobre ti, hijo. Abundancia sobre tu vida. Bakuta ninamau que telebrosaya. Este es el Dios que te va a abrir puertas que estaban cerradas. Y el Dios que te va a mostrar lo que nunca habías visto. Este es el Dios que va a abrir los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Este es el Dios que no se le acaban las bendiciones. Este es el Dios que no se le acaban los perdones. Este es el Dios de gracia. Yo quiero hablarle al pueblo. A un pueblo que va a dejar de predicar de lo exterior y va a comenzar a decir como Jesús: oíste que fue dicho, pero yo digo, hay perdón para tus pecados. Oíste que fue dicho que si te ibas de alguna iglesia ibas a caer en maldición. Maldición están los que maldicen al pueblo de Dios. Usted no cae en maldición. Usted está bajo la bendición del cielo. Usted está bajo la Usted está bajo la bendición del Padre. Y yo pregunto, ¿podrá alguien maldecir lo que Dios ha bendecido? ¿Qué Dios estás conociendo? Porque hoy vas a conocer a un Dios más grande. Un Dios que está por encima de la Biblia. No, pastor, tiene que ser la Biblia. El Dios es más grande de la Biblia. Y si tú no crees eso, tu Dios es muy pequeño. Tu Dios tiene 66 libros. Mi Dios es más grande que 66 libros. Mi Dios, dije, es más grande que 66 libros. Mi Dios es más grande y más poderoso. Ahora entiendo a este Dios que va por encima de todo lo que hemos conocido. Y yo te aseguro que conocerás a un Dios diferente.